Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Oye, Nikita, quedó pan por ahí. Parece que no desayunaron. ¿Pan y fruta? ¿Tienes todavía ahí en el bolso? Ya. ¿Cómo están ustedes, mi hermano? Están mejorando. Muy bien. Bueno, hermano, hoy la predicación va a estar muy buena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un tema muy, muy importante. Aunque así como uno se siente feliz de escucharlo, otro le da temor. ¿Qué piensan ustedes? Hoy vamos a hablar sobre las profecías. ¿Qué llega a su mente cuando escucha la palabra profecía? ¿Qué dice? ¿Pueden decirlo? Apocalipsis, dicen por allí. El fin, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Que Cristo viene pronto, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que muchas personas se asustan cuando escuchan la palabra profecía, hablan de apocalipsis y esas cosas, y otros están gloriosos esperando que llegue ese día? Esas personas que se asustan, que tienen miedo de escuchar eso, es por desconocimiento. Porque si nosotros sabemos qué es una profecía y qué nos prepara esa profecía, vamos a estar muy contentos, porque lo principal es la venida de nuestro Señor, ¿cierto? Pero para nosotros escuchar el sermón, que tiene como título La importancia de las profecías, muchos dirán, pero ¿qué es una profecía como tal? Porque yo necesito saber qué es una profecía, ¿cierto? Vamos a buscar acá para leer textualmente qué es una profecía. Bien, una profecía es una comunicación, una revelación de la voluntad de Dios a través de un mensajero, ¿verdad? O un profeta. Eso es lo que es una profecía. En la Biblia, la profecía se refiere ¿a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios que la da un profeta, ¿para qué? Para transmitirlo al pueblo, ¿cierto? Para que el pueblo pueda tener conocimiento de todos los acontecimientos que van a venir y que Dios quiere que usted sepa y esté preparado para ello. Ahora, la profecía tiene diferentes, ¿cómo le explico? Diferentes propósitos, sería la palabra. ¿Cuáles son esos propósitos? Anunciar la palabra de Dios para el futuro. Llamar al arrepentimiento y a la conversión. 3. Consolar y animar a las personas. 4. Advertir sobre el juicio y la consecuencia de los pecados. Escúchese bien esas 4, son muy, muy importantes. Y en la Biblia hay diferentes tipos de profecía. Esas profecías son para juicio y profecías para restauración y profecías para el consuelo, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy claro y muy importante que el estudio de las profecías es importante, más que sobre todo el Apocalipsis, porque ahí registra una apertura, ¿verdad?, de una bendición especial para los que te interesen en ellas. Ahora, leer, oír y guardar reflejan no solo la actitud de reverencia hacia lo que Dios quiere que nosotros sepamos, sino también un interés por sus propósitos y disposición para poder dar cumplimiento de su voluntad. Ahora, tenemos dos grupos de personas que aparecen en la Biblia y lo explican. Aquellos que solamente leen y oyen, y están los otros que guardan lo que la profecía indican. Ahora, en la época cuando el ángel reveló a Juan y se escribió el Apocalipsis, ¿verdad? En ese momento no habían imprentas. Entonces, ¿cómo se hacía en esa época? La persona que iba a interpretar las escrituras, ¿verdad? Él leía, ¿y qué hacían las demás personas? Oían y hacían lo posible por acatar lo que Dios mandaba hacer. Entonces, leer y oír son dos actitudes muy, muy importantes.
¿Ya? Si usted a veces no lee mucho, pero escucha mucha predicación, escucha muchos videos, igual se está nutriendo de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que no tenga que leer y no tenga que buscar en la Biblia y buscar información. ¿Ok? Ahora, bienaventurado, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado es aquel que lee, oye y guarda. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. El modo en que se toma el conocimiento de la voluntad divina es secundario. No importa si se lee o se escucha, ¿ya? Sino que se practique lo que usted aprendió de lo que está escuchando, ¿ya? Entonces, hablando de las profecías, ¿sabían ustedes que la Biblia está llena de muchas profecías? Que no solamente es el Apocalipsis, ¿cierto? ¿Sabían ustedes? Ya. Fíjense lo siguiente. La profecía se encuentra en varios libros de la Biblia, tanto en Nuevo como en Viejo Testamento. En el Viejo Testamento vamos a encontrar 10 profecías, 10 libros donde hablan sobre profecías. 10 libros. ¿Cuáles son estos libros? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Oseas, Miqueas, Habacuc, Sofonías y Malaquías. Entonces, ¿pero qué tipo de profecía o qué nos dice cada libro de ellos? Vamos a conocerlo el día de hoy. En el Antiguo Testamento, Isaías habla sobre un libro profético de la Biblia, lógicamente, con profecías sobre ¿quién? Sobre el Mesías, la restauración de Israel y el juicio final. O sea, cada uno de esos libros tiene un tema que va referido solamente a eso, principalmente a ello. ¿Qué dice Jeremías? Contiene profecías sobre el juicio de Dios, sobre Judá y la restauración futura del pueblo de Dios. Tenemos a Ezequiel, que es conocido por sus visiones proféticas sobre la restauración de Israel también y la venida del Mesías. Hablamos de Daniel. ¿Quién no conoce el libro de Daniel, verdad? Que ha escuchado su profecía estupenda. Contiene profecías sobre los reinos del mundo y la venida del Mesías también. Pero también incluyendo la famosa profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Tenemos Amós, el libro de Amós, que es un libro que contiene profecías sobre el juicio de Dios sobre Israel y las naciones vecinas. Tenemos a Oseas, contiene profecías sobre el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre Judá y la restauración futura del pueblo de Dios también. Habacuc contiene profecías sobre el juicio de Dios sobre Judá y la restauración futura del pueblo de Dios. Están viendo cómo se van repitiendo muchas de las cosas, ¿no? Sofonías es un libro que contiene profecías sobre el juicio de Dios, sobre Judá nuevamente y las naciones vecinas. Y el último libro del Viejo Testamento, que es Malaquías, contiene profecías sobre la venida del Mesías, la restauración futura y el pueblo de Dios. Si nos ponemos a ver, todos a que fueron escritos en diferentes etapas, ¿verdad? Diferentes épocas, todos están hablando siempre de lo mismo, la restauración del pueblo de Dios, la restauración de Judá y de las naciones vecinas. Ahora, también tenemos profecías en el Nuevo Testamento. Sí la tenemos en 5 libros. ¿Cuáles son esos libros? Esos libros son los siguientes. Tenemos el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice Mateo en su libro? ¿De qué nos habla? ¿Qué tipo de profecías? Contiene profecías sobre la venida del Mesías y la restauración del reino de Dios. Marcos es un libro que contiene profecías sobre la venida del Mesías también y la restauración nuevamente del reino de Dios. Lucas contiene profecías sobre la venida del Mesías, la restauración del reino de Dios nuevamente. Juan, que es un libro que contiene profecías sobre la venida del Mesías y la restauración del reino de Dios. Apocalipsis
un libro más profético del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? Él viene con visiones, profecías sobre la segunda venida del Mesías y el juicio final y la restauración del reino de Dios. Estas son algunas referencias más destacadas que pudimos buscar, ¿verdad? Pude conseguir, para que tengan idea de cuáles son los libros de la Biblia que hablan sobre las profecías. Y si nos ponemos a ver cómo todas esas profecías nos hablan sobre la restauración del reino de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día, fíjense cómo está el mundo, de una forma que, jamás se pensó que podía llegar a ser. O sí, pero nosotros no lo vemos, porque las mismas profecías nos dicen de todo lo que viene, todo lo que va a acontecer, todo lo que va a suceder antes que venga la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, ahí ya tenemos el concepto de qué es una profecía, dónde podemos buscar en la Biblia, donde habla sobre las profecías para tener mayor información. Pero ahora yo quiero dividir este sermón en dos partes, que se llama Evaluando el tiempo y Beneficios del estudio. La razón por la cual debemos leer, escuchar y guardar las palabras de Dios es ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? Porque por allá lo dijeron allá el hermano. Porque el tiempo del Señor está cerca. El tiempo del fin ya está cerca. De Dios pronto volverá. ¿De qué manera nosotros vamos a saber cuando ya estemos lo más cerca posible? Cuando nosotros entendamos y conozcamos lo que nos quiere decir Dios en las profecías. Si nosotros estamos estudiándolo y sabemos y se empapa de toda esta información, ya nosotros sabemos cómo debemos actuar y cómo debemos hacer para por nosotros estar preparados para cuando llegue ese momento. ¿Cierto? Amén. Entonces, en el texto de Apocalipsis 1:3, mira, lo voy a repetir nuevamente, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte este mensaje. Pone a temblar a más de uno, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando eso sucede es porque no estamos preparados todavía. Así que démosle gracias a Dios que el día de hoy nos dio un nuevo día más de vida, tanto para celebrar y gozar el día sábado, que es nuestro día de reposo, como para venir a la iglesia y para poder doblar rodillas y poder pedir perdón sobre todos nuestros pecados y que Dios haga una obra en nosotros de restauración para que cuando llegue ese momento nosotros podamos estar preparados. No hay que dejar ni que ningún momento pase sin que estemos conversando con Dios y contándole nuestros problemas, nuestras situaciones y estar en contacto frecuente con Él. Porque en el momento en que no lo hagamos y no oremos con Él, vamos a estar perdidos. Y eso es lo que quiere el enemigo día a día. Mire, ahorita nosotros estamos en una situación que es fuerte, una lucha. Me ha costado bastante conseguir trabajo y los trabajos que he conseguido, todos hay que trabajar el día sábado. La profecía habla de eso, que muchas cosas van a pasar el día sábado, vamos a ser perseguidos, ya están implementando, quieren implementar lo que es el día de reposo como día domingo. Con este presidente de Estados Unidos, Trump, hay muchas cosas, la gente está viendo si lo que dice la profecía, porque le voy a leer una cita de Elena de White, pero estuve leyendo una donde dice que Estados Unidos jugará un papel muy importante cuando sea el final de los tiempos. Y muchas personas que conocen más, que estudian más, he visto videos donde hablan mucho acerca de este presidente, de este país y de lo que puede llegar a ser, porque ellos son tan descarados que dicen las cosas, no los dicen, pero como la mayoría tenemos un velo en nuestro rostro y no conocemos la palabra de Dios, no le prestamos atención y pensamos que es un juego o que no, eso no va a pasar, eso no va a suceder, ahora es que falta, pero no es así. Hay que estar muy, muy atentos sobre lo que está pasando en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, la Biblia es clara al afirmar
que nadie sabe exactamente cuándo regresará Jesús. Y eso lo podemos ver en Mateo 24:36. Sin embargo, en ella existe inminente ese acontecimiento. Como les decía, los hechos actuales ligados a la política, social, religioso, ¿verdad?, cultural, la economía del mundo, no dejan dudas con respecto a eso, porque también la profecía nos habla de todas estas cosas. Entonces, más que todo aún ahora, el desequilibrio que tiene la naturaleza. Cada vez aumentan más los desastres. Cada vez suceden cosas que la gente no se explica. Y lamentablemente, las investigaciones y todas las informaciones que uno busca llegan de que el hombre tiene la mano metida allí. ¿Por qué? Porque Satanás está en este mundo. Y Satanás domina este mundo y envuelve a todos esos hombres poderosos para hacer el mal y no el bien. Pero todo eso tiene que suceder. Además de eso, hay algo que, aunque ustedes no lo creen y no se ponen a pensar, porque ¿quién va a pensar en la muerte, verdad? ¿Quién está pensando que el día de mañana o al salir de aquí uno se va a morir o le pueda pasar algo? La muerte es una amenaza constante. ¿Por qué? Porque con la muerte depende de lo que nosotros hayamos hecho acá en la tierra, va a depender si vamos a estar sellados o no. ¿Por qué? Porque después viene la resurrección, o viene la resurrección, pero con condenación eterna. O sea, ¿qué tenemos que hacer siempre? Autoevaluarnos, vernos cómo estamos en la relación con nuestro Señor, qué tenemos que corregir, en qué tenemos que mejorar, para que cuando, vuelvo y repito, venga nuestro Señor, estemos preparados. Ahora, vemos también que el beneficio del estudio. ¿Cuántos de ustedes estudian la profecía? ¿Cuántos estudian? Levanta la mano, que tú la estudias. La hermanita allá. ¿Y por qué nosotros no la estudiamos? El estudio bíblico, pero básicamente, o sea, ahorita hablamos sobre el estudio de las profecías. Que ¿cuántas personas estudian las profecías? Estamos mal, ¿verdad? Porque yo me incluyo. Estamos mal. Tenemos que estudiar las profecías para que cuando venga nuestro Señor o esté cerca en venir, ya nosotros conozcamos cuáles son los hechos que van a ir sucediendo para ir preparándonos más cada día. Y no dejarnos engañar, como dice mi esposa. Porque va a haber mucho engaño. Van a haber muchos diciendo yo soy el Cristo. ¿Saben ustedes cuál es la manera que yo creo que más que todos conocemos así, que nos viene a la mente rápidamente? ¿Cómo vamos a saber cuando nuestro Señor venga? ¿Quién la sabe? Todo para adelantar lo que le está pasando. Amén. ¿Quién más? ¿Sabe que nuestro Señor cuando venga va a venir en las nubes, pero no va a tocar la tierra, ¿cierto? Y esa es una señal principal para saber que es el Cristo y Él es nuestro Señor que va a venir por nosotros pronto, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí nos hace una pregunta. ¿Cómo? Exactamente, esas van a ser señales que van a anunciar. Entonces, en el beneficio del estudio de la profecía, ya sabemos qué es la profecía. Ya sabemos dónde están las profecías en la Biblia. Ojo con eso. Ahora dice, beneficio del estudio de ellas. ¿Por qué es importante el estudio de las profecías? Sencillamente, porque nos hace tomar conciencia de la cercanía del regreso de Jesús y la necesidad de la preparación para ese evento, como veníamos diciendo. La necesidad para la preparación de esos eventos. En la Biblia hay por lo menos 3 declaraciones específicas con respecto al valor del material profético. Y los 3 aspectos son los siguientes. Creed en Jehová y vuestro Dios estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20.
Este texto afirma que el Señor tiene que ser nuestro Dios y único Dios. ¿Por qué? Porque Él nos da la seguridad de fundamentar el ejercicio en la fe en Él. Creer en Dios significa vivir su palabra y de acuerdo a ella, con el constante estudio. No es suficiente una simple profesión de fe. El genuino acto de creer siempre es dinámico. Dios espera que lo consagremos en la vida y seamos obedientes en Él. Amén. Hay unos textos que aparecen y hablan sobre la profecía. Yo quiero que busquemos en Lucas 11:28. Lucas 11:28. Bien, Lucas 11:28. Me pasé. Aquí está, Lucas 11:28. Pero él dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a repetir, repitan conmigo. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a buscar Juan 13:17. Juan 13:17. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. También vamos a buscar en nuestra Biblia Santiago 1:20. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Pero el que pronto olvida, pero el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, decíamos que el beneficio del estudio, y en la Biblia hay 3 aspectos con 3 declaraciones. La primera es creer en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, ¿verdad? La segunda dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Escuchen bien, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Eso lo conseguimos en Proverbios 29:18. La falta de conocimiento de Dios es la causa de la degradación, la causa de la miseria y la muerte. El mundo actual está como está porque el temor a Dios se ausenta cada vez más del corazón humano, todo por falta de conocimiento. Y cuando la persona no teme a Dios, no teme a nadie más. La falta de respeto a las autoridades, por ejemplo, comenzando con la familia, el aumento de la violencia, la criminalidad, la baja moral del mundo, el desdén de todos los principios más elementales de orden y decencia, el desinterés por las necesidades del prójimo, todo esto indica un ilustre desconocimiento de la palabra de Dios.
Antes de este hecho, es imposible no considerar la importancia del estudio profético, la importancia del estudio de la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en la noche, ¿verdad? Un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Eso lo conseguimos en 2 de Pedro 1:19. El mensaje profético es como una lámpara que brilla en medio de las tinieblas. El mundo sin Dios es un mundo que vive en una terrible noche. Por las profecías, sin embargo, sabemos que la noche avanza y se acerca el día. Pues Cristo está por regresar. Y cuando eso ocurra, traerá la mañana eterna. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. Amén. Entonces, Cristo todavía no ha venido. Mas no por eso no vamos a decir que no necesitamos buscar de Él. El estudio de la profecía hará que Jesús, que es la estrella de la mañana, ¿verdad?, se entronice cada vez más en nuestros corazones. Donde está Jesús, hay luz. Donde están las tinieblas, está el enemigo. Por eso es fundamental observar todas las profecías que nos anuncian y estar atento a cada una de esas enseñanzas que el Señor quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué? Simplemente para que nosotros nos preparemos para cuando llegue el momento del fin. Amén. ¿Sabían ustedes que también nosotros contamos con una profeta, verdad?, que se llama Elena G. de White, en el cual el Señor le dio mucha información para que nosotros también prestáramos mucha atención y pudiéramos saber sobre las profecías. Bueno, es una profeta. Entonces, le voy a leer algunas citas que Elena de White, donde están relacionadas con la profecía. Y una de ellas dice que la Biblia es la voz de Dios. Dios habla a través de su pueblo las bendiciones que Él le otorga. La facultad del habla es un talento que debiera ser empleado para la edificación de otros. Repito, la facultad del habla es un talento que debiera ser empleado para la edificación de otros. La fe es el don de Dios. Y también dice, nuestra fe en Cristo no debe estribar en la sabiduría humana. También mi esposa me mandó dos textos que por lo menos está aquí en Meditaciones Cristianas, en el libro de Meditaciones Cristianas. Dice, crimen, hambre, pestilencia, Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando. Y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y nuestra vida eterna. Y por eso nos encontramos en la posición en que estamos y necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Un ruego que hace ella por cómo estamos nosotros, ¿verdad? Imagínense, en aquella época ella hablaba de esa manera porque también veía que en esa época estaban personas así. Y sigue pasando lo mismo después de toda la información y todo lo que nosotros tenemos en la Biblia. También dice, la perversidad y la crueldad de ellos llegará a grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite
como en los días de Noé, Dios derramará su juicio. Los terribles informes que oímos sobre los asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, cuentan que el fin de todas estas cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Quién se encuentra preparado para la segunda venida de nuestro Señor? Levanten la mano. Me estoy preparando. ¿Quién se quiere preparar para la segunda venida de nuestro Señor? Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer? Leer la Biblia, estudiar la profecía, asistir a la iglesia. Si no lee, venga a escuchar a la iglesia. Venga los sábados, no falte. Es el día de nuestro Señor. Muchas cosas aprendemos los días sábados, que a veces en la semana no nos da tiempo, porque qué difícil, les iba a contar, ¿no?, la situación y seguí avanzando con el tema. Pero me ha tocado una forma difícil cuando cada vez que me dicen que tengo que hacer un tema. Es tremendo todo lo que el enemigo hace y busca para que uno no se prepare, para que uno no se pare aquí a deleitarse de la palabra de Dios y para informar a ustedes, para que le quede en su mente y en su corazón y puedan aprender y desarrollar lo que escuchan, ¿verdad? Me ha tocado un trabajo que es delivery, que muchos saben, muchos les gusta pedir comida, ¿verdad? Ahí se están riendo, ahí lo estoy viendo. Y wow, para uno, como dicen en Venezuela, para verle el queso a la tostada, o sea, para verle ganancia a esto, hay que trabajar. Desde que yo llegué a Chile yo no había trabajado tanto, de verdad, como lo estoy haciendo ahora. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi antiguo trabajo, y yo iba en el transporte hacia el trabajo o algo, y yo veía esos muchachos repartidores en verano, yo decía, Dios mío, todo lo que hacen esos muchachos, aguantando ese calor, ese sol, con el casco, con todas esas cosas puestas, yo decía, Dios mío, líbrame de eso, ¿verdad? Cuídame, porque yo no quisiera verme en ese espejo. Pero mira cómo son las cosas, ¿no? Ahora yo estoy en ese espejo y viviendo en carne propia lo que yo veía. Fíjense las vueltas que da el mundo. Pero ahí estamos batallando, ahí estamos luchando, buscando la manera de que Michelle no se tire a la piscina. ¿Ah? Buscando la manera de que podamos hacer el tiempo para el estudio, hacer el tiempo para reunirnos en familia, hacer el culto y todo eso. Esa es una lucha, hermano. No crean ustedes que uno que está parado aquí, uno es perfecto y uno hace las cosas al pie de la letra como Dios manda. Pues no, no es fácil. Sabemos que en cada familia, cada hogar tiene su situación, pero no hay nada que el Señor no pueda ayudar a restaurar y que se haga como es debido ser. Yo sé que hoy estamos pasando por esta situación, pero Dios sabe el momento perfecto en que nos va a ayudar a nosotros como familia, tanto a nosotros como a cada uno de ustedes. Pero ¿qué debemos hacer? Aferrarnos al Señor, buscar del Señor, aprender más, para que nadie nos venga a mentir y a decir cosas que no son y que entonces nos vayan a desviar del camino correcto que el Señor tiene y quiere que nosotros nos preparemos para cuando venga Él en su regreso. Amén. Que el Señor los bendiga. Espero que el día de hoy ya se vayan con un nuevo aprendizaje de la palabra de Dios y que, como decía en la predicación, que podamos hacer de ello una bendición para nuestra familia, nuestro hogar y nuestra vida diaria. Que el Señor los bendiga.